Continuamos con la clase de evolución. Estábamos viendo la diferencia entre camuflaje y mimetismo. Mencionábamos que el camuflaje nos dice que algunas especies evolucionaron con adaptaciones que les permiten confundirse con su entorno. Vimos algunos ejemplos. Pero ¿cuál es la diferencia con el mimetismo? En el mimetismo una especie evoluciona para parecerse a otras especies. Estamos hablando que normalmente se trata de una especie que no posee ciertas características que le dieran ventaja ante un depredador, pero imita las características de otras especies que sí pueden defenderse de forma más eficiente. Por ejemplo, tenemos el caso de la serpiente de coral o coralillo, que es imitada por muchas otras especies de serpientes que son llamadas falsas corales, ¿sí? Solo que pues tienen diferentes patrones de coloración. La coralillo es una serpiente de la familia Elápide, es pariente de las cobras y es una serpiente venenosa, mientras que las falsas corales normalmente suelen ser de una familia llamada Colúbride y no son venenosas, pero pues se mimetizan copiando las características de una coralillo. En la imagen del medio podemos ver que estas dos mariposas, al unirse, pueden formar o parecerse a dos ojos de una lechuza, un ave depredadora. Y aquí vemos igual, en la imagen de la derecha, que ciertas especies de orugas, al cambiar de posición, pueden asemejarse a una serpiente. Esto es con el objetivo, desde luego, de ahuyentar a su depredador. Existen entonces muchas maneras de evadir a los depredadores. Puede usarse el camuflaje, puede usarse el mimetismo. Bueno, en el caso de las adaptaciones fisiológicas, estas están relacionadas con las adecuaciones o funciones o el metabolismo. Recuerden, si hablamos de estructura, es morfológico. Si hablamos de función, es fisiológico. Un ejemplo de adaptación fisiológica lo tenemos con la hibernación. Ciertos mamíferos, como ciertos roedores, marmotas, osos, que viven en climas fríos, cuando la temperatura desciende drásticamente, pues estos tienden a hibernar, donde van a reducir su tasa metabólica. Y también tenemos el caso de la bioluminiscencia. Igual ciertos organismos, como por ejemplo los peces del abismo, las luciérnagas, ciertos invertebrados, pues van a generar luz propia. Esto se hace gracias a proteínas como la luciferasa. Y pues básicamente esto es una adaptación fisiológica. Luego tenemos las adaptaciones etológicas. Esto deriva de la palabra etología. Etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los seres vivos. Entonces una adaptación etológica es una adaptación de comportamiento, tiene que ver con los cambios que se dan en la conducta. Por ejemplo, el comportamiento gregario de ciertas especies como los pingüinos. Gregario quiere decir esa tendencia a agregarse en grupos de muchos individuos. La forma en que las aves alimentan a sus crías. Ustedes saben que pues las aves regurgitan el alimento para poder alimentar a sus crías. Todo esto son ejemplos de adaptaciones etológicas. Bueno, hasta ahí llega la parte del tema 1, que nos habla de adaptación, selección natural, darwinismo. Vamos a hablar ahora del tema 2, los factores determinantes de la evolución. ¿Qué factores son los que determinan la evolución de las especies? Existen diversos. Para empezar, las pruebas de la evolución. Tenemos varias pruebas de la existencia de la evolución. Número 1, tenemos a las pruebas embriológicas. Estas pruebas se basan en el desarrollo embrionario de los seres vivos y de aquí se pueden deducir parentescos evolutivos. Haeckel, el padre de la ecología, nos mencionó una frase bastante interesante. La ontogenia es la recapitulación de la filogenia. ¿Y qué quiere decir? Que el desarrollo de los seres vivos nos permite entender la relación que tienen evolutivamente entre estos. Por ejemplo, en el caso de los embriones de los vertebrados,
existe una gran semejanza morfológica, es decir, se parecen, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo. Esto nos indica que estos seres vivos en algún momento tuvieron un antepasado común, ¿sí? Aquí vemos embriones de diversas especies. Tenemos de peces, de anfibios, de reptiles, de aves y también de mamíferos, incluido el hombre. Si ustedes observan los primeros estadios, es muy difícil distinguir incluso diferencias entre seres como peces y anfibios con el ser humano. Todos los vertebrados somos muy parecidos en un principio. Conforme pasa el tiempo y el desarrollo embrionario, pues se van activando ciertos genes que van a dar características para generar diferencias ya más marcadas dependiendo del organismo que va a terminar de formarse, ¿sí? Este es un ejemplo de una prueba embriológica. Luego tenemos las pruebas morfológicas, es decir, las pruebas relacionadas con las estructuras. Se basan en el estudio de la morfología y órganos de los seres vivos. De aquí derivan tres tipos de estructuras: las homólogas, las análogas y las vestigiales. Las estructuras homólogas. Las estructuras homólogas son aquellas que van a tener una estructura similar, pero funciones diferentes. Esto nos da la indicación de que los seres vivos descienden de antepasados comunes. Por ejemplo, aquí encontramos las extremidades del ser humano comparado con las de un gato, de una ballena y con las de un murciélago. Podemos observar que en la estructura ósea de dichas extremidades existe cierto parecido estructural, ¿sí? Es similar. Tienen un húmero, ¿sí? Tienen un radio, tienen un cúbito, tienen falanges. Sin embargo, pues al estar en diferentes medios, pues estas estructuras tuvieron que adaptarse a las presiones de dicho medio. Pues un humano va a utilizar su extremidad para tomar objetos, un gato para sostenerse y caminar en cuatro patas, una ballena para nadar, es un mamífero marino, y un murciélago para volar. Este es un ejemplo de estructura homóloga. Recuerden, estructura similar pero funciones diferentes. Esto dice entonces que tenemos un antepasado común. Por lo contrario, tenemos a las estructuras análogas. Estas van a tener funciones similares, pero no presentan semejanza estructural, digamos que es lo contrario. Vamos a comparar las alas de los vertebrados, como aves o murciélagos. Estas alas son modificaciones de sus extremidades anteriores, ¿sí? Mientras que en el caso de los invertebrados, como los insectos, las alas son expansiones de la pared corporal. Es decir, por ejemplo, tanto un murciélago como un insecto pues tienen alas que les sirven para volar. Sin embargo, las alas de un insecto derivan de la pared corporal, mientras que un murciélago son extremidades adaptadas al vuelo, ¿sí? Una función similar, pero no hay semejanza estructural. Tenemos aquí el caso del topo, que es un mamífero, y tenemos el caso del grillo topo, que es un insecto. Sus extremidades anteriores, en ambos casos, les sirven para excavar, se utilizan para la misma función, excavar. Sin embargo, su estructura es muy diferente. ¿Sí? Hablamos que los mamíferos pues, son vertebrados y un grillo es un invertebrado. Entonces son ejemplos también de órganos análogos. Espero que quede clara la diferencia entre homología y analogía. En el caso de las estructuras vestigiales, estas se refieren a órganos que no desempeñan ninguna función actual. Eso quiere decir que su función se ha perdido con el paso del tiempo, con el paso de la evolución. En el caso del hombre, podemos citar al coxis, a las muelas de juicio y al apéndice. ¿Qué pasa con el coxis? Recuerden que el coxis es la última porción de nuestro eje de la columna vertebral. Pero el coxis hoy en día no tiene una función en sí específica. El coxis es el vestigio de nuestra cola, ¿sí? Nuestros antepasados tenían cola. Eran cuadrúpedos en un principio, ¿sí? Se deslizaban por los árboles y esa cola pues les servía como una extremidad más. Conforme los homínidos se fueron haciendo erguidos, de ahí el famoso Homo erectus, pues poco a poco se fue perdiendo la función de dicha estructura.
Hoy en día solo tenemos ese pequeño vestigio, el coxis, que es el que se lastiman cuando ustedes caen sentados, ¿sí? De hecho, todavía hay evidencia de algunos nacimientos, muy contados desde luego, donde algunos seres humanos todavía nacen con cola. E incluso hay quienes pueden mover todavía esa cola, ¿sí? O en muchas ocasiones se da la presencia con una cola muy pequeña, un rabo, ¿sí? Ese es un ejemplo de la evolución, las estructuras vestigiales. Está también las muelas de juicio. Las muelas de juicio actualmente realmente no sirven para nada. Fueron útiles en el pasado. ¿Por qué? Porque eran muelas que aportaban una potencia masticatoria. Recuerden que antes igual no se cocinaban los alimentos hasta que el Homo erectus descubre el fuego. Entonces, pues era necesario esa fuerza mecánica para poder triturar los alimentos más duros. Y luego tenemos al famoso apéndice. Esa estructura que se ubica en la fosa ilíaca derecha. Es un órgano que actualmente no tiene una función, ¿sí? Y que se puede infectar, se puede inflamar, generar apendicitis y este tiene que ser extirpado, ¿sí? No nos va a pasar nada porque nos extirpen el apéndice. Es un vestigio. Nuestros antepasados lo utilizaban para digerir la celulosa. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros eran herbívoros. Recuerden que nuestros ancestros en un principio se columpiaban por los árboles, comían plantas. Entonces el apéndice era muy necesario para poder digerir esta celulosa. Conforme pasó el tiempo, y aquí vuelvo a hacer énfasis en el descubrimiento del fuego por el Homo erectus, ¿sí? Pues se fueron cociendo los alimentos. Y el apéndice fue perdiendo su función hasta convertirse en una estructura vestigial. Obviamente estas estructuras vestigiales, conforme pasa el tiempo, van atrofiándose todavía más. Esto lo podemos asociar también con la ley de uso y desuso de Jean-Baptiste Lamarck. Recuerden esa ley. Si un órgano no se usa, pues se va a atrofiar. Por eso es igual que individuos ya están naciendo sin estructuras vestigiales, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, pues ya no van a ser ni siquiera vistas durante el nacimiento. Entonces tenemos esos tres tipos de estructuras: homólogas, análogas y vestigiales. Luego tenemos la tercera prueba, la prueba paleontológica. La paleontología es la rama de la biología que se encarga del registro fósil, estudia los fósiles, ¿sí? Por eso los geólogos, los paleontólogos pueden determinar la edad aproximada, ¿sí?, del planeta Tierra, de las rocas sedimentarias, pueden conocer la edad de los fósiles y ordenarlos. Es por eso que nosotros a lo largo del tiempo pues hemos establecido diversas eras geológicas, gracias a ese registro fósil que se tiene. Es una de las evidencias más fuertes de la evolución. Recuerden que nuestros primeros antepasados, muy atrás, pues fueron peces que estuvieron en el agua. Estos salieron, ¿sí?, se volvieron cuadrúpedos, transformaron sus aletas en patas, pero aún dependían del medio acuático para poder subsistir. Posteriormente se forma el huevo amniota, aparecen los reptiles y aquí se va esa dependencia del agua. Y luego pues aparece la habilidad de poder volar y también la capacidad de regular el medio interno, tal es el caso de las aves y los mamíferos, hasta que pues aparece el ser humano actual. Tenemos también las pruebas biogeográficas. Esto se relaciona desde luego con las diferencias que se dan en las especies en diferentes espacios. Darwin decía que cuanto más alejadas se encuentren dos regiones, más diferentes serán sus especies animales y vegetales. Y esto lo podemos comprobar con las muestras que trajo de las Islas Galápagos. Él concluyó que las diferencias entre las tortugas de las Galápagos, que vivían en diversas islas, se debía que a partir de un antepasado común fueron evolucionando para adaptarse al medio, ¿sí? Hoy en día pues podemos ver que existe gran variabilidad, ¿sí? Y tal es el ejemplo clásico de los pinzones de Darwin. Esas diferencias tienen que ver con la forma y el tamaño del pico. Dependiendo de la isla donde vivían estos pinzones, pues se alimentaban de diversos recursos. Y debido a estas diferencias en las fuentes de alimento, es por eso que tenían picos más largos, más cortos, más gruesos, más fuertes, ¿sí? Es igual, es un ejemplo de prueba biogeográfica. Dependiendo, digamos, de ese ambiente particular en cada isla, pues se iban desarrollando ciertas características, ciertos fenotipos. Y finalmente tenemos las pruebas moleculares. Estas se basan en la similitud genética de los organismos. Es decir,
en la comparación de las secuencias de ADN.